Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegro de poder participar en esta feria virtual de vinos, gracias a la invitación de Jorge, Doctor Drin Amarilla. Y bueno, vamos a hablar un poco del Malbec al mundo hoy, así que los quería convocar un poco para contarle un poquito la historia del Malbec, de cómo viene, cómo entró en la Argentina sobre todo, y después analizar algunos números que tengo acá bien fresquitos sobre el tema de la distribución del Malbec, la venta del Malbec y cómo se expandió esto a nivel mundial. Para empezar tenemos que hablar de Francia, sobre todo de la zona de Cahors, que es la zona donde se origina, primeramente se ve que hay cepas de Malbec, y esto nos lleva a la época de los zares de Rusia y a la época de, obviamente, Ricardo Corazón de León. La madre de Ricardo Corazón de León, que era Leonor de Aquitania, fue la primera mujer que empezó la cosecha del Malbec. Esta cosecha del Malbec básicamente se empezó a dar porque se empezó a conocer como el vino negro de Cahors. Y este vino negro de Cahors, los zares de Rusia, digamos de que lo usaban en misas. Y Enrique III fue el primero de los que le dio mucho artículo al tema del Malbec, y obviamente ahí es donde nace toda la historia de lo que es el Malbec en Europa, digamos, en su lugar de origen. No se la conocía como la cepa Malbec, sino que se la conocía más como Cot o Presac. Presac era el nombre que se le había puesto al distribuidor o al viñatero que básicamente hacía todos los vinos con esa cepa. Pero como era húngaro, entonces se le decía más Cot que otra cosa, C-O-T, Cot. Ese era el nombre original del Malbec. Después, bueno, digamos de que entrado el siglo XVIII ya tenemos un montón de problemas con el Malbec, porque a partir de unas heladas que se armaron, digamos, el clima no le favorecía mucho, y en 1556, para ser más preciso, una helada devastó toda la plantación de Malbec. A partir de ahí, digamos de que la filoxera, después de entrado el siglo XVIII, ya fue el otro motivo por el cual quedaron muy pocas plantaciones de Malbec. Pero bueno, esa es la historia resumida de lo que fue el Malbec en Europa. Vamos ahora a la parte donde llega Argentina. Y el responsable que llega a Argentina fue Napoleón III. ¿Por qué Napoleón III? Porque cuando él empieza su campaña en Europa, muchos franceses empezaron a exiliarse del país, y ese fue el caso de Miguel Aimé Pouget. Miguel Aimé Pouget era un viñatero, básicamente un tipo que cultivaba la viña y experimentaba mucho. Y este personaje se fue a radicar en Chile. Él lo que terminó haciendo fue exiliarse en Chile, y ahí lo conoce a Domingo Faustino Sarmiento, quien sería unos años después el presidente de la nación. Y en este tema, cuando él estaba en Chile, empezó a enfocar mucho el tema de las plantaciones y empezar a enseñar a los viñateros de cómo se producían las vides, de hacer los diferentes tipos de vendimia, de poder hacer las plantaciones de otra forma, y obviamente las cosechas. Y a partir de ahí, digamos, de que le gustó mucho la idea a Sarmiento, y por eso es que hoy, 17 de abril, estamos celebrando el Día del Malbec, el Día Internacional del Malbec. ¿Por qué? Porque el 17 de abril de 1853, junto a Domingo Faustino Sarmiento, se funda la que fue la Quinta Normal de Agricultura en Mendoza. Esta Quinta Normal de Agricultura fue la primera escuela que le enseñó a todos los viñateros y a todos los empresarios que se dedicaban al vino en la zona de Cuyo a cómo cosechar la uva, y fueron los primeros que trajeron la cepa Malbec a Argentina, siendo los pioneros, y digamos que iniciando así un camino que hasta el día de hoy viene con el tema de esta cepa emblemática en Argentina. 1853, se funda y se crea la Quinta Normal de Agricultura, que lamentablemente, como pasa con muchas cosas en nuestro país, solamente duró 3 años, porque en 1858 se cierra por falta de fondos. Pero debemos agradecerle a M. Pouget que él siguió trabajando junto a empresarios y a vitivinicultores de la zona, enseñando todas estas técnicas y poniendo en práctica. Y es así que en 1875 fallece Miguel M. Pouget, que en paz descanse, pero le dejó un legado muy importante a todo el país. Sobre todo por el tema de la cepa Malbec, más que nada porque él invitó a sus amigos y conocidos a que traigan todo este tipo de cepas a la Argentina. A partir de ahí empezaron a entrar Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, todo, pero el Malbec fue el que mejor se adaptó, y ahí nos vamos al primer censo vitivinícola que se hizo en 1968, que arrojó un total de 47.470 hectáreas, que representaba el 50%
10% del vino del país. O sea que en 1968 la mitad del país de lo que se cosechaba de uva era Malbec. Obviamente un resurgimiento que nadie es profeta en su tierra, por eso se fue de Francia, digamos que volvemos a la Argentina. Y también otra vez tenemos el problema de los impuestos al vino, el rendimiento por hectárea que estaba dando esta uva, que obviamente había uvas que daban un rendimiento mejor por hectárea, y a partir de ahí empieza a decaer la plantación de Malbec porque convenía cultivar otro tipo de vides, y empieza a ponerse de moda el vino a granel, y este vino que nosotros conocemos, que era el vino de mesa, hoy se le conoce como vino de mesa, pero era un vino, digamos, económico, pero era una rentabilidad donde empezaron a aflorar muchas bodegas que tenían muchísimos, pero muchísimos hectolitros de concentraciones de vinos y piletas gigantes y todo, y el Malbec empieza a desaparecer, llegando a la década del 80-90 con 10.000 hectáreas solamente, de las cuales no se podían obviamente obtener muy buenos vinos, que digamos, es decir, se podía obtener muy poca calidad. Esa era la época donde estaba el vino fino en vez del vino de mesa. Y bueno, a partir de ahí el Malbec se empieza a querer recuperar. Visionarios de otros lugares, obviamente poniendo en punta a Michel Rolland, que lo traen para ver unos viñedos en Salta y después termina yendo a Mendoza y empieza a ver de que tanto la cepa Malbec como algunas otras cepas se daban muy bien en la zona. Entonces empieza el auge de vuelta de parte de muchos empresarios, sobre todo, no sé, los Catena, Arizú, empiezan a plantar de vuelta estas viñas y digamos de que empiezan a recuperar viñedos antiguos. No solamente plantan nuevas viñas, sino que empiezan a recuperar viñedos viejos que estaban plantados de 1900 y pico, y ellos son los que acceden a empezar a elaborar vino fino de vuelta. Y en la década del 90 nosotros ya empezamos a tener alguna aproximación, a tener algún tipo de vino más o menos interesante a nivel mundial, ¿sí? La apertura de las exportaciones también hace de que tengamos la suerte y la gran facilidad de poder convertir las bodegas, estas bodegas gigantes, poder convertirlas a bodegas un poco más tecnológicas, y a partir de ahí es donde nosotros vemos el gran avance que se produce con respecto al Malbec en función a la calidad y obviamente a las exportaciones de Malbec, porque eso es lo que más le interesaba a estos empresarios. Con esto estamos llegando a 1997, con 40.000 hectáreas ya plantadas. Volvimos a recuperar la cantidad de hectáreas plantadas que había de Malbec, y nosotros podemos hablar, que eso lo vamos a hacer ahora en un ratito, de los datos interesantes que tenemos con respecto a lo que es el Malbec hoy. Por eso en esta breve introducción quería más que nada aclararles un poco el panorama de cómo venía el Malbec, de dónde era originario, es decir, hacia dónde más o menos fue el tema del desarrollo en la Argentina, y hasta el año más o menos, el año 2000, podemos ver de que fue la caída y el resurgimiento de esta cepa emblemática argentina, de la cual hoy estamos festejando. Bueno, seguimos. Capaz que fue un corte así un segundo, pero para mí fue como media hora. Bueno, el tema es así. Les voy a dar los datos que salieron ayer del Instituto Nacional de Vitivinicultura sobre lo que es exportaciones al Malbec. En el 2020, que son los datos obviamente que salieron ahora, 171.7 millones de botellas se exportaron. Y esto es un número gigante, pero vamos a hacerlo más chiquito. Son 19.608 botellas por día de Malbec que se exportaron al mundo. Así que ahí podemos tener más o menos una idea de qué significativa que es la exportación de Malbec. Hoy hay plantadas, ¿se acuerdan que hablamos hace 5 minutos de la cantidad de hectáreas, que habíamos pasado de 40.000 a 10.000 y después volvimos a 40.000 hectáreas? Bueno, hoy tenemos 45.657 hectáreas plantadas en el país, que representa el 40% de las uvas tintas que tenemos en la Argentina. Es decir, de cada 10 uvas, el 40% son Malbec. Así que es un número bastante interesante. Digamos que el 60% restante se divide entre las otras: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, etc. Entonces el Malbec es hoy en la industria una fuerte apuesta a lo que es el desarrollo de esta cepa. Y tenemos un 52% de crecimiento desde el 2010. Es decir, en 10 años
crecimos un 52% más en la plantación de esta cepa Malbec. Se exporta actualmente a 119 países, por nombrar los 5 más importantes: Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, Canadá y los Países Bajos. Así que ahí podemos tener una idea de lo que representa hoy el Malbec en el mundo. A futuro, y esto es una cuestión totalmente personal. Hablé con varios bodegueros en su momento cuál era la impresión de lo que iba a venir a ser el Malbec, porque no nos olvidemos que el Malbec no es solamente una cepa tinta, digamos de que también se hacen diferentes tipos de vino. Se hacen Malbec jóvenes, se hacen Malbec añejados en roble, en botella, es decir, reservas y gran reserva. Tenemos Malbec rosados, tenemos mezclas de Malbec, que hay como 19 tipos de mezcla posta de Malbec hoy actualmente, 19 tipos de vinos que tienen en su mezcla Malbec, sin contar por ejemplo Cabernet Malbec, ¿sí? Ese Cabernet Malbec tienen casi todas las bodegas, pero vamos a hablar de Cabernet Malbec, es una, hay 19 tipos de cortes con el Malbec. Tenemos también Malbec encabezados, como son por ejemplo los Malbec dulces y fortificados con alcohol. El ejemplo más claro es el de Santa Julia, que tiene su Malamado. Tenemos Malbec rosados, tenemos Malbec en espumantes, tenemos Malbec blancos, tenemos diferentes tipos de opciones con Malbec. Pero obviamente que eso en el futuro, digamos, de que se va a ir acortando. ¿Por qué? Porque hay una cepa que creció mucho más que el Malbec en la Argentina, y es el Cabernet Franc. Y también se está dando de una manera muy interesante, sobre todo en lo que es la zona de Mendoza, en lo que es Gualtallarí, y en la Patagonia también. Así que ojo al Cabernet Franc, que puede llegar a destronar al Malbec. Sí, sin embargo, podemos llegar a decir de que el futuro cercano de la Argentina no es que la cepa emblemática sea un Cabernet Franc, sino que siempre va a ser el Malbec. Que no nos pase como les pasó quizás a Australia o a Sudáfrica con sus cepas, que por no compartirlas con el mundo obviamente se quedaron ahí, y digamos de que ya nadie le da mucha importancia a lo que es el Syrah o a los Cabernet Sauvignon totalmente entonados de esa zona. Pero básicamente yo creo que el Malbec tiene un camino largo por recorrer. Un saludo grande a la gente de Catena Zapata, porque ellos son los que están propiciando este tema y están exportando cepas de Malbec originarias que habían venido de Francia. Ellos las rescataron y ahora las están clonando y las están exportando también. Así que esa apertura al mercado mundial es muy interesante, y yo creo de que el Malbec tiene para rato, tiene para dar mucho más de lo que está dando, porque obviamente que cada año que pasa los viñedos se van haciendo un poco más interesantes, ¿sí? No es lo mismo un viñedo de 10 años que un viñedo de 50. El tema de la extensión de las raíces y todo eso. El clima dentro de todo está bastante favorable, porque nosotros acá tenemos una cosecha más o menos cada 10 años, y la mayoría son buenas y muy buenas en algunos casos, y depende mucho de la zona. Tenemos una gran amplitud geográfica, una muy grande la amplitud geográfica que tiene Argentina. Tenemos desde el norte de los valles calchaquíes hasta la Patagonia, y se están extendiendo más al sur gracias al cambio climático, vamos a decir. Pero básicamente yo creo que tenemos un futuro promisorio con el Malbec, sin dejar de ver otras cepas como el Cabernet Franc, o en lo que es Patagonia puntualmente el Pinot Noir. Bueno amigos, esto fue todo por ahora. Creo que más o menos tenemos un panorama de lo que es la historia de Malbec. Los espero este sábado, vamos a tener unas charlas en Zoom, así que voy a estar disponible para cualquier consulta. Vamos a intercambiar algunos brindis, y obviamente quiero felicitar a todos los barman en su día, me incluyo. Hoy 15 de abril es el día del barman, y el sábado 17 es el día del Malbec. Así que bueno, por eso gracias de nuevo a la invitación a Jorge Amarilla para este evento, y los espero ver pronto. Cualquier consulta, tienen mis contactos. Salud.